Muy buenos días nuevamente. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, en esta segunda parte, y para hablar específicamente ahora de la importancia que tiene la política económica en un país, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar nuestra clase de macroeconomía. Algo relevante que tiene este tema de la macroeconomía es que para que un país tenga una estabilidad económica, necesita forzosamente que el gobierno esté atento a estos elementos, instrumentos que tienen a la mano para poder eh, salvaguardar la integridad económica de un país. Entonces, por eso es tan relevante esta parte del tema de corrupción que a veces existe en nuestro país y de repente, pues lejos de ver por los intereses de nuestra economía, de nuestras empresas nacionales, pues la verdad es que se ve más por el interés propio, ¿no? Entonces, ¿qué es una política económica? Pues básicamente toda aquella acción que realiza un gobierno en relación con el ámbito político-económico. Y pues lo que se requiere con esto es, o el objetivo es, fomentar y contribuir el bienestar de la economía. En este caso también la política económica tiene instrumentos de los cuales el gobierno puede hacer uso de ellos. Uno es la política fiscal, la monetaria, la exterior y la de rentas principalmente. Y las características, como lo mencionaba en un principio, de la política económica, radica en la estabilidad político-social económica de un país. Lo que se busca es la estabilidad en donde eh, los precios se mantengan estables, en donde exista empleo y pues básicamente el poder seguir con una producción que te permita, como lo vimos en la clase pasada, seguir desarrollando el factor productivo, por ende tener más empleos y tener ingresos. Eh, Aquí se especifica en cada país, se influencia por también factores sociales, factores geográficos. Por ejemplo, en nuestro país tenemos factores geográficos muy beneficiosos para poder producir lo que sea. El problema es que pues no hay esos incentivos o esos subsidios dentro pues, del campo, por ejemplo. Aquí tenemos un clima muy favorable en donde todo se podría cosechar, a diferencia de otros países como por ejemplo Canadá. ¿Y cómo es posible que Canadá pueda producir gran cantidad de flores, por ejemplo, cuando es un clima súper frío, ¿no? Pero pues ellos tienen tecnología en donde sus invernaderos ayudan mucho a esta parte, pero fíjense tan interesante. Por eso buscan mucho la mano de obra mexicana, porque es la mejor en cuestión agrícola. Pero bueno, tendríamos que aprovechar ese factor geográfico. Y también se encuentra influida por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Reserva Federal. ¿Ellos por qué? Pues básicamente son los que están atentos a cualquier situación o crisis que exista en algún país. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué están pendientes sobre esto? Incluso ayudan mucho a esos países a salir adelante de esa crisis económica. Hace algunos años, cuando estuvo este problema en Grecia, ¿no? Donde pues había una crisis económica muy grande, pues tuvieron que prestarles mucho dinero, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues básicamente, si hay inestabilidad en un país, eso es un efecto dominó. Por ejemplo, en la Unión Europea, todos esos países que pertenecen a la Unión Europea, pues al verse afectados por un integrante de esa unión, pues hace que todos los demás también tengan alguna crisis. ¿Por qué? Porque si de alguna manera dependen de los productos de ese país de origen y ya no están produciendo o son escasos, lo hemos dicho mucho, la oferta y la demanda tiene que ver con esta parte pues se van a encarecer las cosas y empieza a haber una inflación pues a nivel mundial. Sus principales instrumentos, como lo mencionamos, de la política económica es la monetaria, fiscal, exterior y de rentas. Y también su control depende de varios problemas sociales, por ejemplo, la inflación, la pobreza y el desempleo. Esos son factores importantes que identifican si los mantenemos controlados,
¿sale? Podemos tener un crecimiento económico. Pero si hay un descontrol de estos elementos, pues, la verdad es que ahí es donde empiezan los problemas en un país. Dentro de los instrumentos que mencionábamos, tenemos política fiscal, monetaria, exterior y de rentas. Y cada una de estas tiene una finalidad. Entonces, aquí la relevancia de estos instrumentos, y eso es lo que les voy a pedir que también lean a detalle, para que hagan su mapa mental de este tema, de esta unidad. De manera general, los objetivos de la política, como lo mencionamos, es el crecimiento económico, estabilidad de precios, el equilibrio en el mercado internacional, redistribución de renta y generar empleo. Por último, lo importante de la política económica es, pues básicamente, generar más empleos y bienestar para el país. Y pues analizar desde el punto de vista del nivel de precios y los factores que lo determinan, así como la reducción de precios. Eso es lo que siempre se busca, que haya una deflación. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Vamos a vernos la siguiente semana para continuar con otro tema. No olviden hacer la tarea que les dejé hace un momento y el mapa mental que sería sobre este tema del 2.2. Muchísimas gracias y excelente fin de semana a todos.